Ya sabes, cuando uno llega a los 82 años como yo, José María Rodríguez, los recuerdos se vuelven nuestra mayor compañía. Sentado aquí en el portal de mi casa, observando el atardecer pintando el cielo de naranja, como cada tarde, me pongo a recordar todo lo que he vivido. Y mira que no es poco, ¿eh? Nací en 1942, en un pueblito de Jalisco que hoy ya ni existe en el mapa. Fue absorbido por una ciudad más grande. Era un tiempo diferente, cuando uno se despertaba con el canto del gallo y se acostaba cuando el sol se ponía. Mi padre, Antonio, era un hombre sencillo, campesino, de esos que sabían leer el tiempo mirando al cielo y conocían cada palmo de tierra por el tacto. Mi madre, Guadalupe, ella era una fuerza de la naturaleza. Crió a 7 hijos, cuidaba la casa, ayudaba en el campo y todavía encontraba tiempo para hacer las mejores tortillas que he probado en mi vida. Recuerdo como si fuera hoy mi primer día de escuela. Era 1949. Tenía 7 años y caminaba 5 kilómetros hasta la escuela, junto con mis hermanos mayores. Íbamos por un camino de tierra roja, de esos que en época de lluvia se volvía un verdadero lodazal. Nuestra maestra, doña Carmen, era estricta pero justa. Tenía una regla de madera que usaba para señalar en el pizarrón y de vez en cuando servía para dar unos golpes en la mano de algún alumno travieso. Conmigo eso nunca pasó, no porque fuera un santo, sino porque aprendí temprano a ser listo. La escuela era un solo salón, con alumnos de todas las edades juntos. Mientras la maestra enseñaba las tablas de multiplicar a los mayores, nosotros, los pequeños, practicábamos caligrafía en cuadernos rayados. El olor a gis y a la comida preparada en el momento todavía está vivo en mi memoria. Era atole de maíz con leche la mayoría de las veces, pero para nosotros parecía un banquete. Mi infancia fue rica en experiencias, aunque pobre en dinero. No teníamos juguetes comprados, pero eso nunca fue problema. Hacíamos nuestras propias diversiones. Carritos de lata, trompos de madera que mi padre tallaba, resorteras para cazar pájaros, cosa que hoy ya no apruebo, pero en aquella época era común. Los domingos por la tarde, después de misa, todos los chamacos nos juntábamos para jugar fútbol en un campo improvisado, con porterías hechas de bambú. ¿La pelota? Era de calcetín, rellena con retazos de tela vieja y cosida por mi madre. El trabajo empezó temprano para mí, como era común en aquella época. A los 10 años ya ayudaba en el campo, sembrando, limpiando la milpa, cuidando los animales. Fue ahí donde aprendí el valor del trabajo honesto y la importancia de hacer las cosas con esmero. Mi padre siempre decía, «Hijo, trabajo bien hecho no necesita ser rehecho». Y esa lección quedó grabada en mí para el resto de mi vida. La adolescencia trajo sus propias aventuras y descubrimientos. Fue en esa época cuando conocí a María Dolores, mi primera novia, en los bailes de la iglesia. Tenía ojos color miel y una sonrisa que iluminaba todo el salón. Bailábamos rancheras pegaditos, bajo las miradas atentas de sus padres. El noviazgo en aquel tiempo era así, mucho respeto y poco contacto. Pero el corazón latía fuerte de igual manera. En 1960, a los 18 años, decidí que era hora de buscar algo más grande. La ciudad grande llamaba, con sus promesas de oportunidades. Fue difícil dejar a la familia, pero tenía sueños demasiado grandes para nuestro pequeño pedazo de tierra. Tomé un autobús para la Ciudad de México con una maleta de cartón, algunas mudas de ropa y la bendición de mis padres. La Ciudad de México era un mundo completamente diferente a todo lo que conocía. Los edificios parecían tocar el cielo. Los coches eran tantos que me hacían dar vueltas la cabeza y el ruido... el ruido nunca paraba. En los primeros días, confieso que pensé en volver, pero la necesidad y el orgullo hablaron más fuerte. Empecé trabajando como ayudante de albañil. Me despertaba a las 4 de la mañana, tomaba 3 transportes diferentes y llegaba a la obra antes de que saliera el sol. El trabajo era pesado, pero estaba determinado a triunfar. Por la noche, asistía a un curso de preparatoria abierta. Así le llamaban a la educación para adultos en aquella época. Estudiaba con muchas ganas, porque sabía que el estudio era mi único camino para mejorar de vida.
En 1965 conseguí un trabajo mejor, como auxiliar de oficina en una metalúrgica. Fue ahí donde conocí a Rosario, que se convertiría en mi esposa y compañera por 48 años. Era secretaria del departamento de personal. Tenía una manera dulce de hablar y una inteligencia que me impresionaba. Nuestro noviazgo duró 2 años, hasta que en 1967 nos casamos en una ceremonia sencilla, pero llena de amor. La vida de casado trajo nuevas responsabilidades, pero también muchas alegrías. Vivíamos en un cuartito rentado en Tepito, un barrio tradicional de la Ciudad de México. El comienzo fue difícil, muebles prestados, ollas viejas, pero éramos felices porque estábamos juntos. Rosario siguió trabajando y yo continué estudiando por las noches. En 1970 logré graduarme como técnico en contabilidad. Nuestro primer hijo, Antonio, nació en 1969. Fue una alegría inmensa. Recuerdo el día que lo trajimos de la maternidad. Yo temblando de miedo de que se me cayera el bebé. Rosario sonriendo de mi inseguridad. 2 años después, llegó María Guadalupe, nuestra hija menor. Ver crecer a la familia era mi mayor logro. El trabajo seguía siendo duro, pero poco a poco fuimos progresando. En 1975 logramos comprar nuestra primera casa propia a través del Infonavit. Era una casita sencilla en la zona oriente, pero para nosotros era un palacio. Todavía recuerdo la emoción de recibir las llaves, de pintar las paredes los fines de semana, de plantar las primeras flores en el pequeño jardín. La década de 1980 fue de grandes cambios en el país y en nuestra vida. La inflación se comía nuestro dinero, pero nos las arreglábamos como podíamos. Abrí una pequeña oficina de contabilidad en casa, trabajando los fines de semana para complementar el ingreso. Rosario hacía pasteles por encargo. Los niños crecían, estudiaban, y nuestro mayor orgullo era ver que estaban teniendo oportunidades que nosotros no tuvimos. Antonio se graduó de ingeniería en 1992. Fue nuestro primer gran logro familiar. María Guadalupe siguió el camino del derecho, graduándose en 1995. Ver a los hijos graduados, encaminados en la vida, me hizo sentir que toda la lucha había valido la pena. La jubilación llegó en 2002, después de 42 años de trabajo. Fue un momento de adaptación. Después de tanto tiempo en la carrera, era extraño tener tiempo libre. Pero Rosario y yo lo aprovechamos bastante. Viajamos para conocer México, cuidamos a los nietos que empezaban a llegar, cultivamos nuestro jardín. Rosario partió en 2015, después de una lucha contra el cáncer. Fueron meses difíciles, pero ella enfrentó todo con una fuerza que nunca olvidaré. Su último deseo fue que yo siguiera viviendo, que no me entregara a la tristeza, y es lo que intento hacer todos los días. Hoy, viviendo solo en esta misma casita que compramos hace tanto tiempo, paso mucho tiempo cuidando el jardín que ella tanto amaba. Tengo 5 nietos que llenan la casa de alegría los fines de semana. Frecuento un grupo de la tercera edad donde juego dominó y platico sobre los viejos tiempos. La vida continúa, diferente pero aún llena de pequeñas alegrías. Cuando miro hacia atrás, veo que mi vida fue como un largo viaje en tren. Tuvo sus subidas y bajadas, paisajes hermosos y algunos tramos más difíciles, personas que entraron y salieron en diferentes estaciones. Pero fue un viaje que valió la pena hacer. Aprendí que el secreto no está en los grandes logros, sino en las pequeñas alegrías del día a día. Un café recién hecho por la mañana, la sonrisa de un nieto, una buena charla con un amigo. Si tengo un consejo que dar a los más jóvenes es: no tengan prisa. La vida tiene su propio tiempo y cada etapa tiene su propia belleza. Disfruten el camino, porque cuando uno llega a mi edad, son los recuerdos del camino lo que más importa. Y aquí estoy yo, a los 82 años, todavía aprendiendo, todavía sorprendiéndome con las vueltas que da el mundo. La tecnología a veces me asusta, esos celulares que hacen de todo, el internet que mis nietos intentan enseñarme a usar. Pero también me maravillo con el progreso, con las posibilidades que tienen los jóvenes hoy. Mi rutina ahora es tranquila, me levanto temprano, como siempre lo he hecho, cuido mis plantas, leo el periódico, todavía prefiero el de papel.
Hago crucigramas para mantener la mente funcionando. 3 veces por semana voy al grupo de la tercera edad, donde encuentro amigos, juego dominó, participo en las actividades. Es una vida sencilla, pero buena. Me enorgullece decir que a pesar de las dificultades, nunca perdí la fe ni las ganas de seguir adelante. La vida me enseñó que no importa cuántas veces uno cae, lo importante es siempre levantarse, y que las mejores cosas de la vida no son cosas, son momentos, son personas, son recuerdos que guardamos en el corazón. Ahora, sentado aquí en mi portal, viendo el sol ponerse una vez más, agradezco por cada día vivido, cada experiencia, cada persona que cruzó mi camino. La vida puede no haber sido siempre fácil, pero fue rica en aprendizajes y amor, y al final del día, eso es lo que importa. Como decía mi madre, la vida es como un zarape. Cada pedacito tiene su historia, su color, su importancia, y es la unión de todos esos pedacitos lo que la hace hermosa. Y así voy viviendo, tejiendo mis días con los hilos de la experiencia y la gratitud, haciendo mi propio zarape de memorias. El otro día, revolviendo algunas cajas viejas en el ático, encontré fotografías que me llevaron de vuelta en el tiempo. Una de ellas, amarillenta y con los bordes gastados, mostraba el primer grupo que formé como profesor del curso de contabilidad en 1985. Fue una etapa especial de mi vida que aún no había contado. Todo comenzó cuando el director de la escuela técnica donde estudié me invitó a dar clases en el turno nocturno. Al principio me sentí aprensivo. Una cosa es saber hacer, otra es enseñar, pero acabé aceptando el desafío y fue una de las mejores decisiones que he tomado. Ver el brillo en los ojos de los alumnos cuando entendían un concepto difícil, compartir no solo el conocimiento técnico sino también las experiencias de vida, eso me realizaba de una manera diferente. Muchos de esos alumnos venían del mismo lugar que yo, trabajadores durante el día, soñadores por la noche, buscando una vida mejor a través del estudio. Recuerdo especialmente a Juan Carlos, un muchacho que trabajaba como conserje y soñaba con tener su propio negocio. Tenía dificultad con las matemáticas, pero una determinación impresionante. Nos quedábamos después de clase, yo explicando, él practicando. Años después, abrió su propia empresa de contabilidad. Cuando me encontró en un evento, insistió en presentarme a su familia como el profesor que cambió mi vida. Confieso que lloré ese día. Hablando de emociones, hay una historia graciosa que ocurrió en mi cumpleaños número 70. Mis hijos organizaron una fiesta sorpresa, pero acabé arruinando la sorpresa sin querer. Llegué a casa más temprano ese día porque estaba lloviendo y encontré a todos escondidos en la sala oscura. Nos reímos tanto que hasta se nos olvidó cantar las mañanitas. Otro recuerdo que me hace sonreír es del viaje que hice con Rosario para conocer mi tierra natal, en 1990. El lugar había cambiado tanto que casi no lo reconocí, pero el olor de la tierra después de la lluvia, ese seguía siendo el mismo. Encontramos algunos primos lejanos, visitamos la iglesia donde fui bautizado, que milagrosamente aún estaba en pie. Rosario decía que nunca me había visto tan emotivo como en esos días. La vida nos enseña de maneras curiosas. Cuando joven tenía prisa, quería conquistar el mundo. Hoy he aprendido a valorar la lentitud, el silencio, las pequeñas cosas, como el desayuno sin prisa, observando los pajaritos que vienen a comer las frutitas del árbol de guayaba que planté, o el placer de resolver un crucigrama difícil de esos que María Guadalupe siempre me trae cuando visita. Mis nietos son otra fuente de alegría y aprendizaje. El mayor, Pedro, siempre me está enseñando cosas sobre computadoras y celulares. Ana Julia, la más pequeña, adora escuchar mis historias del tiempo de antes, como ella dice. El otro día me preguntó cómo le hacíamos para ver Netflix en mi época. Nos reímos mucho cuando le expliqué que solo teníamos 3 canales en la tele, y eso cuando teníamos suerte. Hay días en que la nostalgia aprieta, principalmente por Rosario. En momentos así, voy al jardín, cuido las rosas que ella tanto amaba. Es como si estuviera ahí conmigo, dando su opinión sobre qué flor necesita más agua, cuál necesita ser podada. El tiempo no cura la nostalgia, pero nos enseña a convivir con ella.
Una de las cosas que aprendí observando la vida es que todo tiene su tiempo. Las flores del jardín no florecen todas juntas. Cada una tiene su época. Nosotros también somos así. Hay tiempo de sembrar, de cosechar, de trabajar duro, de descansar. El secreto es saber aprovechar cada fase, porque todas tienen su propia belleza. Hoy en día, mi mayor riqueza son todos estos recuerdos. Cada arruga en mi rostro cuenta una historia. Cada cicatriz guarda una lección. Cuando me miro al espejo, veo no solo a un viejo de 82 años, sino todas las versiones que he sido. El niño del campo, el joven soñador, el padre de familia, el profesor, el jubilado que aún tiene mucho por vivir y aprender. La vida es realmente interesante. Cuando era joven creía saberlo todo. Ahora, cuanto más viejo me hago, más me doy cuenta de cuánto me queda por aprender. Como dice aquel refrán, el joven sabe correr, el viejo sabe caminar. Y así voy caminando, despacio pero siempre hacia adelante, agradecido por cada nuevo día, cada nuevo descubrimiento, cada momento compartido. Y ¿sabes una cosa? Todavía tengo sueños. Quiero ver a mis bisnietos crecer. Quiero aprender a usar mejor ese tal WhatsApp que todos usan. Quiero seguir cuidando mi jardín y cosechando mis recuerdos. Porque mientras uno tiene sueños, sigue vivo, sigue joven por dentro. No importa cuántas vueltas haya dado el sol. En estos últimos tiempos, he pensado mucho sobre los cambios que he visto ocurrir en el mundo. Cuando nací, ni siquiera teníamos luz eléctrica en casa. Usábamos quinqué y las historias se contaban alrededor del fogón. Hoy veo a mis nietos con esos celulares que son verdaderas computadoras de bolsillo, platicando con gente del otro lado del mundo como si estuvieran en el cuarto de al lado. Me acuerdo de la primera televisión que llegó a nuestra calle, allá por 1960. Era de don Manuel, el dueño de la tienda. En las noches de telenovela, todo el vecindario se reunía en su casa. Los niños se sentaban en el suelo, los adultos en sillas traídas de casa, y siempre había alguien de pie en la puerta. La televisión era en blanco y negro, la imagen siempre llena de nieve, pero para nosotros era pura magia. El otro día, mi nieto Pedro me mostró un video de un robot que parece gente de verdad. Quedé impresionado, claro, pero también un poco asustado. El mundo está cambiando demasiado rápido. A veces me pregunto si vamos en la dirección correcta, pero entonces recuerdo lo que decía mi padre. Cada tiempo tiene su tiempo. Hablando de tiempo, hay algo que he aprendido con la edad. Cuanto más vive uno, más se da cuenta de que el tiempo no es una línea recta. Es como si fuera una telaraña, donde todos los momentos están conectados. Una canción antigua suena en la radio, y de repente estás de vuelta en aquel baile de 1962, bailando con tu novia. El olor a pan recién horneado te lleva a la cocina de tu madre. Un niño riendo en la calle te hace recordar a tus hijos pequeños. El otro día encontré mi primer recibo de sueldo guardado en una caja vieja. El salario era de 32 pesos. Una fortuna en aquella época. Se lo mostré a mis nietos y no podían creerlo. Intenté explicarles sobre las diferentes monedas que México ha tenido, sobre la inflación galopante de los años 80, cuando los precios cambiaban todos los días. Me escuchaban como quien oye una historia de ciencia ficción. Una de las mayores alegrías de los últimos años fue cuando nació mi primera bisnieta, Sofía. Sostener a esa bebita en mis brazos me hizo pensar en cuántas generaciones nuestra familia ya ha visto pasar. Desde mi bisabuela, que era una indígena de Oaxaca, hasta esta pequeña que nació en la era de los smartphones, cuánta historia, cuánto camino recorrido. Las tecnologías cambian, las costumbres cambian, pero algunas cosas siguen igual. El amor de madre, la amistad verdadera, la satisfacción de un trabajo bien hecho, eso no cambia. Uno solo aprende a valorarlo más con el tiempo. Hay días que me despierto pensando en los amigos que ya se fueron. Mi compadre José, que fue mi compañero de dominó por más de 30 años. Sebastián, que trabajó conmigo en la metalúrgica y siempre traía tequila escondido en el garrafón de agua. Doña Josefa, nuestra vecina que hacía el mejor pan de elote del barrio. Cada uno dejó su huella, su historia, su pedacito de recuerdo.
Pero no me pongo triste, no. Como dice aquel dicho, recordar es volver a vivir. Y yo tuve la suerte de vivir mucho, de conocer a tanta gente buena, de ser parte de tantas historias. Cada arruga en mi cara es un capítulo de esa historia. Cada cana en mi cabello es una lección aprendida. Si pudiera volver en el tiempo y darle un consejo al José María joven, le diría que no tenga tanta prisa. Le diría que los problemas que parecen gigantes hoy se verán pequeños mañana. Que el dinero es importante, pero no lo es todo. Que un abrazo sincero vale más que cualquier riqueza. Que la vida es como un baile. A veces uno lleva, a veces es llevado, pero lo importante es mantener el ritmo y no pisar a nadie. Ahora, con 82 años a cuestas, sé que todavía tengo mucho por aprender, mucho por vivir. Cada día es una nueva página en blanco, una nueva oportunidad de hacer las cosas diferente, de ser mejor. Y aunque el cuerpo ya no sea el mismo, el corazón sigue latiendo fuerte, lleno de sueños y esperanzas. Como dice aquella canción vieja que a Rosario le encantaba, el tiempo pasa y no vuelve. Pero mientras pasa, va dejando sus marcas, sus historias, sus regalos. Y son esas historias las que hacen que la vida valga la pena, las que nos hacen querer seguir caminando, incluso cuando el camino parece difícil. Y así voy llevando la vida, día tras día, cosechando recuerdos, sembrando sonrisas, regando amistades. Porque al final de cuentas es esto lo que queda, el amor que dimos y recibimos, las vidas que tocamos, las historias que vivimos. Lo demás es puro detalle. Hoy, mientras escribo estos recuerdos, me doy cuenta de que la vida es como un gran libro. Cada día es una página nueva, cada año un capítulo diferente. Tiene partes tristes, tiene partes alegres, tiene aquellas que uno quisiera saltar y otras que uno quisiera que nunca terminaran. La semana pasada mi bisnieta Sofía me preguntó si tenía miedo de morir. Le respondí que no, que lo que me asusta es la idea de no vivir. Ella no entendió muy bien, pero algún día lo entenderá. Uno solo empieza a comprender ciertas cosas cuando el tiempo pasa, cuando las experiencias se van acumulando como las hojas en el patio en otoño. A mi edad, uno aprende a valorar el silencio. No ese silencio vacío de la soledad, sino el silencio lleno de paz de quien ya ha vivido lo suficiente para saber que no todo necesita palabras. A veces, solo observar la vida suceder ya es suficiente. Al final de cuentas, la vida es eso. Una colección de momentos, algunos planeados, otros sorpresa. Es como decía mi Rosario, la felicidad no está en las grandes cosas, está en saber ver la grandeza de las pequeñas cosas. Y así termino estos recuerdos, no porque se hayan acabado las historias que contar, esas nunca se acaban, sino porque cada día que amanece trae sus propias historias, sus propias aventuras, sus propios aprendizajes. La vida sigue y mientras siga seguiré aquí, viviendo, aprendiendo, amando. Como dice aquel versito que mi madre siempre recitaba, la vida es un camino largo que uno va andando despacito. Cada paso es una historia, cada historia un lugarcito para guardar. Y aquí me quedo yo, José María Rodríguez, 82 años bien vividos, todavía guardando historias, todavía haciendo historias, todavía creyendo que cada amanecer es una nueva oportunidad de hacer que la vida valga la pena. Porque al final lo que importa no es cuánto tiempo uno vive, sino cómo uno vive cada momento que se nos da. Y yo puedo decir, con el corazón lleno de gratitud, que he vivido y sigo viviendo cada momento a mi manera, sencilla pero verdadera, como aprendí con mis padres allá en el rancho, con honestidad, con amor y siempre agradeciendo a Dios por un día más de vida. Y así termino esta historia, que en realidad no tiene fin, porque mientras haya vida, habrá historias que contar.